manera especial. Es un privilegio compartir este maravilloso tema con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema un poquitito complicado. Espero que usted tome lápices y cuaderno para anotar algunos detalles y que usted busque las citas bíblicas que vamos a dejar. Así es que hoy vamos a hablar por qué Juan el Bautista, si recibió todas las confirmaciones de que Yahshua HaMashiach era el Mesías prometido a Israel, ¿por qué razón él mandó discípulos? Mandó discípulos, luego de estar eso, mandó discípulos a sus discípulos a preguntar a Jesús que si él era el Cristo, no que si él era el Cristo, que si él era el que había de venir, no que si él era el Cristo, sino que si él era el que había de venir o habíamos de esperar a otro. Si nosotros analizamos este texto desde una perspectiva occidental, vamos a ver que Yohanan está dudando. Pero si nosotros analizamos este texto desde analizando la cultura hebrea del primer siglo, entonces vamos a ver lo que está pasando. Juan está dudando o no está dudando. Esto lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema que traemos en esta maravillosa noche. Usted no se puede mover de ahí porque vamos a analizar los versículos que afirman todo este tema. Vamos a ver los conceptos de Mesías que se encontraban en el siglo I y vamos a ver otro verso que afirma que Juan sabía de manera fehaciente que Cristo era el Mesías. Dice de la siguiente manera. Vamos a buscarlo aquí en el celular, la Biblia. Dice así de la siguiente manera. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se abrieron, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy significativo, amado. Juan está recibiendo la señal de que Yahshua HaMashiach es el Mesías o que Cristo es el Mesías prometido a Israel, porque aquí está descendiendo, el cielo se está abriendo y la misma voz de Dios está saliendo del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, si usted analiza, dice que el Espíritu de Dios descendió. ¿Por qué razón el Espíritu de Dios desciende como paloma sobre Cristo? Bueno, le voy a explicar algo y espero que ustedes entiendan. Lo primero es que el Espíritu Santo no es una paloma, como muchas personas quieren hablar, que el Espíritu Santo es una paloma. No es una paloma. Descendió sobre Yahshua HaMashiach en forma corpórea de paloma, pero no es que el Espíritu Santo es una paloma, como muchos predicadores quieren traer o quieren mencionar en la actualidad. Más bien, el Espíritu Santo descendió sobre Yahshua HaMashiach
en forma de paloma como una señal profética de que la responsabilidad del pueblo de Israel en ese momento caía sobre Mashiach o sobre Yahshua o sobre Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque recuerde que en el libro de Oseas, la Biblia habla claramente que Israel era paloma incauta, y cuando habla de que Israel era paloma incauta, está haciendo referencia a que Israel era como una paloma incauta que no se acentuaba en ningún lugar, sino que andaba como una paloma vuelta loca, dando, volando sin por donde quiera. Bien, paloma incauta. Entonces, ahora Yahshua está siendo bautizado y está saliendo del río Jordán. Muy significativo, la palabra Jordán es la palabra hebrea Yaret, que significa descender, al Juan descender, al Cristo descender al Jordán, está descendiendo de nivel de Dios al nivel más bajo. O sea, él se está humillando hasta lo sumo. Por eso, en este momento, siendo él humillado hasta lo sumo, desde el cielo hay una voz que lo exalta por encima de todas las cosas. Cuando Yahweh dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Algo muy significativo aquí que quiero traer, y es que Yahweh dice o resalta, este es mi hijo amado. Recuerden que para los judíos los más grandes profetas eran Elías y Moisés. Entonces Yahweh en ese momento dice, no es Elías, no es Moisés, es Yahshua HaMashiach, mi hijo amado. Perfecto. Pero estamos hablando hoy acerca del tema. ¿Por qué Juan, si recibió esa confirmación profética de que Yahshua era el Mesías en todos los ámbitos, está ahora mandando discípulos a él cuando está preso? Él dudó. Vamos a ver que no hay duda en Juan de que Yahshua HaMashiach es el profeta. Más bien, el concepto de Mashiach que había en el siglo I o de Mesías que había en el siglo I era un concepto totalmente diferente al que nosotros tenemos actualmente. Vuelvo y repito, el concepto de Mesías que los judíos tenían en el primer siglo es totalmente diferente al concepto que nosotros tenemos hoy de Mashiach o de Mesías. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema. Un punto muy importante que debemos esclarecer es el siguiente. Juan vio descender el Espíritu de Dios sobre Mesías como paloma. Juan escuchó la voz de Dios del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual mi alma se complace. Juan en un momento determinado está diciendo, el que viene detrás de mí, yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego, con el Ruach HaKodesh. Ok, perfecto. Y Juan está diciendo, el que viene detrás de mí es antes que yo existiera. Pero aparte de eso dice, yo no soy digno de cargar sus sandalias. Cuando dice no soy digno de cargar sus sandalias, está diciendo yo no soy digno de ser su esclavo. Está diciendo Yohanan. Otro punto sumamente importante es que Yohanan, en un momento determinado, los discípulos de Juan le dicen a Juan, mira, él hace más y bautiza más discípulos que tú. Yohanan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahora, ¿dónde está el clímax de este tema? Le voy a explicar a continuación. En el siglo I, cuando Yahweh o cuando Yahshua llega, en el siglo I, había algo que usted debe saber para poder entender lo que Juan está diciendo o por qué Juan está mandando sus discípulos a preguntarle a Yahshua HaMashiach que si él era el que había de venir o si habían de esperar a otro.
Sí. Oigan bien, en el primer siglo, cuando Yeshua viene o entra a Jerusalén, habían venido, escuche bien, amados, habían venido ya 23 falsos mesías y todos habían sido falsos porque se estaba hablando de la era mesiánica. Entonces, en ese momento, en ese contexto, se habían levantado 23 falsos mesías. Y Cristo, Yeshua, que era el verdadero Mesías, era el número 24. Por eso es que usted observa que en Juan capítulo 10, verso 8, Jesús confirma esto cuando dice, los que vinieron detrás de mí fueron ladrones y salteadores. Dice él, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿A qué está haciendo referencia? Escuché una vez un maestro de escuela bíblica diciendo que los que vinieron detrás de Yahshua HaMashiach fueron Buda, fueron y haciendo alusión a todos esos personajes, a todos esas personas que vinieron, pero no, Yahshua no está hablando aquí de Buda, que Buda fue el que vino detrás de él. No, Yahshua no tenía en mente a Buda, Yahshua tenía en mente los 23 falsos Mashiach o Mesías que se habían levantado antes de él. ¿Ok? Ahora es muy significativo entender lo que significa la palabra Mesías o Mesías. La palabra Mesías lo que significa es ungido. Los reyes, amados, y usted tiene todo el derecho de investigar lo que estoy hablando. Los reyes en Israel eran llamados Mesías porque sobre ellos se derramaba aceite y como se derramaba aceite eran ungidos. Por eso se llamaban Mesías. Ahora, hay un punto importante que quiero aclarar. No es lo mismo el Mesías que un más. El Mesías, ese título nada más se le da a Yahshua HaMashiach o a Cristo. Ahora, un Mesías, ese título se le da a un rey, un Mesías. Por eso Dios llama a Ciro como mi ungido. ¿Y qué está diciendo Dios aquí acerca de Ciro? Está diciendo mi Mesías. Ahora bien, vuelvo y repito, no es lo mismo decir el Mesías que un Mesías. El Mesías solamente ese tema se le adhiere a Cristo, el Mesías. Pero un Mesías era referencia a un rey. Por ejemplo, David era un Mesías. Salomón era un Mesías. Y Saúl era un Mesías. Ahora, el Mesías era Cristo, el Mesías. Recuerden, el Mesías. Ahora bien, otro punto sumamente importante que quiero aclarar es el siguiente. ¿Por qué Johanán está mandando a sus discípulos? Ya sabemos que se habían levantado 23 falsos mesías y Yahshua HaMashiach era el número 24. Falsos mesías 23, Yeshua era el número 24. Yeshua era, claro está, el Mesías, pero hay un concepto que usted debe saber para entender ahora lo que Al-Hanan está diciendo. Y es el que vamos a traer a continuación. No se mueva de ahí, amado, que este tema es sumamente importante. Oiga, escuche bien. Para los hebreos que estudiaban el Tanaj, cuando hablamos del Tanaj, estamos hablando de el Antiguo Testamento. Tanaj es el acróstico de Torah, Neviín y Ketuvim. Torah, la instrucción, los 5 libros de Moshe o el Pentateuco, como usted quiera llamarle. Los Neviín son los profetas, los Ketuvim son los escritos, los salmos. Bien, entonces los hebreos que estudiaban la Biblia, ellos tenían un concepto de
Ok, no los hebreos, no todos, sino más bien los rabinos que estudiaban el Talmud. Cuando hablo del Talmud, estoy hablando de la ley oral. En el Talmud habían dos conceptos acerca del Mashiach, y era que ellos entendían que venía un Mashiach o un Mesías ben Joseph o un Mesías hijo de José. ¿Por qué ellos entendían que venía un Mesías hijo de José? Bueno, no Mesías hijo de José, el esposo que María tiene actualmente. No estoy hablando de ese José, estoy hablando que los rabinos tenían un concepto de un Mesías hijo de José, porque, ¿hijo de qué José? José, el hijo de Jacob. ¿Por qué un Mesías hijo de José? Porque ellos entendían que iba a venir un Mesías con las mismas cualidades de José, que iba a ser vendido, que iba a ser maltratado, que iba a ser muerto, pero ellos no entendían que este Mesías iba a resucitar. Entonces ellos tenían un concepto de un Mesías que iba a sufrir. De hecho, ellos le llamaban el Mashiach leproso, le llamaban el Mesías leproso en el siglo I, pero también tenían otro concepto. Ellos entendían que aparte de venir un Mesías, Ben José o Ben Joseph o hijo de José, también ellos entendían que iba a venir un Mashiach Ben David o un Mashiach hijo de David, y era conocido como el Mashiach rey. Pero ellos no entendían que estas dos cualidades, tanto del Mashiach Ben David como del Mashiach, por ejemplo, ¿cómo que se centraban en un solo Mashiach? Por ejemplo, le explico, no se me vaya, le explico. En Zacarías capítulo 9 habla de la siguiente manera: "He aquí tu rey viene manso, viene humilde, montado en un pollino, hijo de asna". Perfecto. Este concepto ellos entendían, bueno, si viene un Mashiach, viene manso, viene humilde, viene montado en un pollino, hijo de asna. Bueno, pues este es el Mashiach Ben Joseph o hijo de Joseph, el que va a sufrir, el que va a morir. Simplemente se va a quedar todo ahí. Va a pelear contra el Imperio Romano, pero ya todo se va a quedar ahí. Bueno, el próximo, si usted analiza Daniel capítulo 9, verso 26, habla de las 70 semanas, pero dice que al final, dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Pero ya claro está, había hablado de 7 semanas, 7 más 62 son 69, dando a entender que en la semana 69 se le iba a quitar la vida al Mashiach o al príncipe del cual habla Daniel. Y si no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Estamos hablando del Mashiach. Para los hebreos, de un Mesías sufriente, de un Mesías que iba a morir, que en la semana 69 se le iba a quitar la vida. Ellos entendían que ese Mesías, o lo tenían concepto de Mesías Ben Joseph. Entonces, aquí ellos tienen dos conceptos de Mesías. Todos los rabinos en el primer siglo tenían dos conceptos de Mesías. Mesías David, que era el Mesías triunfante, el Mesías que iba a venir a restaurar todas las cosas, un Mesías guerrero, el cual habla Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Pero también tenía un concepto de Mesías Ben Joseph, que era el Mesías que iba a venir, que iba a sufrir, manso y humilde, montado en un pollino, hijo de asna. Quiero resaltar algo. El hecho de que Yahshua HaMashiach haya venido en un pollino, hijo de asna, no representa la humildad del pollino, no. ¿Por qué no representa el pollino la humildad? Porque los reyes en la antigüedad andaban en pollino. Señores, si usted analiza la historia de Abraham, cuando va a llevar a Isaac al monte Moriah, Abraham va en un pollino, hijo de asna. Moshe, cuando va hacia Egipto, va en un pollino, hijo de asna. Salomón, cuando va a viajar, viajaba en un pollino, en pollinos. Ahora, ¿dónde está la humildad de Yahshua? Que siendo Dios, no escatimó el ser
el ser igual a él y descendió a lo sumo y se hizo hombre. Y aparte de serse hombre, siendo Dios, estuvo la capacidad de someterse a autoridades terrenales, a la humildad de él y aprender. Y aparte de aprender, ¿qué hace él? Él se somete a Juan el Bautista. El hecho de que él vaya a bautizarse donde Juan el Bautista, esto implica que él se está sometiendo a Juan el Bautista y él está aceptando ahora mismo a Juan el Bautista como su maestro, y Yahshua está siendo ahora el discípulo de Juan el Bautista. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista anteriormente había dicho, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar los calzados de sus pies, la correa de sus sandalias? Entonces, ¿qué significa? Yo no soy digno de ser su esclavo. Entonces ahora estás yendo Yeshua allá para ser bautizado. O sea, Yeshua se está sometiendo a todas las leyes terrenales. Creo que usted debe entender que en el siglo I habían dos palabras hebreas para autoridad. Una de ellas era reshut, que significa autoridad de los hombres, autoridad delegada por los hombres, y esta Yahshua la tenía porque todo el que veía a Yahshua le decía, tú eres, le decía rabino, y esto implicaba que él venía con la aprobación de los rabinos, y el rabino y él se sometió a las enseñanzas de Juan, porque él fue donde Juan y le dijo, es necesario que toda ley se cumpla aquí en la tierra. Ahora, hay otra palabra para autoridad que es coat, que significa autoridad delegada del cielo. Aparte de la autoridad de la tierra, también Yahshua HaMashiach tenía autoridad del cielo. Por eso en una ocasión se acercan los rabinos y le dicen a él, dime, ¿con qué autoridad los escribas y los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Con qué autoridad haces estos milagros? ¿Con qué autoridad enseñas en el nombre de Dios, de Yahweh? Entonces Yahshua le dice, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Ellos quedaron confundidos ahí. Si decimos que de la tierra, bueno, pues nos van a apedrear aquí. Si decimos que es del cielo, entonces nos van a decir, bueno, ¿por qué no lo creyeron? Entonces, reshut, autoridad delegada de los hombres, y coat, autoridad delegada por Dios. Entonces, había un concepto de Mashiach. Ellos entendían, los rabinos del primer siglo, que iban a venir dos Mesías, el Mesías ben David y el Mesías ben Yosef. Entonces, ellos no sabían que en la figura de Yahshua HaMashiach se centraba lo siguiente, porque yo entendía que el Mesías ben Yosef, o el Mesías, hijo de José, cuando hablo del Mesías de ben José, o hijo de José, estoy hablando del concepto de rabino que tenía, de Mashiach, del concepto de Mesías que tenían los rabinos del primer siglo, para poder entender el pensamiento de Juan. Escuche bien. Hay personas que cuando le hablan de algunos detalles dicen, no, yo mejor prefiero irme por la parte espiritual. Señores, le voy a decir algo. El mundo necesita una respuesta. Y si usted no estudia, si usted no analiza los comentarios, lamentablemente no va a poder traer esa respuesta al mundo. Perfecto. Creemos en la revelación del Espíritu, pero tenemos que estudiar. Si el estudio no fuera importante, entonces Cristo no hubiese durado 3 años enseñándolo, 3 años y medio, enseñándoles a sus discípulos. Bien, entonces ellos tenían dos conceptos de Mesías. Ellos esperaban, o ellos entendían que venía un Mesías, ben David, que es el Mesías sufriente, que es el Mesías triunfante, Mesías ben Yosef, que es el Mesías sufriente. Entonces, a través de estos dos conceptos del Mesías, ya vimos los dos conceptos del Mesías. Mesías ben David, que es el Mesías triunfante, Mesías guerrero, el Mesías que iba a acabar con el imperio romano, el Mesías que aparece ¿dónde? Que aparece en Apocalipsis capítulo 19, el Mesías que aparece en la parte B de Zacarías 9:9, ¿verdad? Pero en la parte A del texto dice que aquí tu rey viene, manso y humilde, en un pollino, hijo de asna. Recuerden que el hecho de que Yahshua HaMashiach venga en un pollino no implica que sea manso y humilde. Eso no es lo que le da la humildad. Recuerden lo que le dije anteriormente, que él siendo Dios
Él, siendo Dios, se sometió a todas las leyes de la tierra. Siendo Dios, cumplió todas las leyes de la tierra y estuvo dispuesto también a aprender. Ahora, ¿dónde está la humildad de él? Aquí está. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. La palabra Jordán significa Yared en hebreo, que significa descender. Otro punto muy importante. El hecho de que Yahshua HaMashiach viene en un asno, esto es una alusión profética. El hecho de que Yahshua HaMashiach viene en un asno, eso es una alusión profética. ¿De qué es la alusión profética? Le explico a continuación. Recuerden que Mashiach viene en un asno y viene hacia Jerusalén. Pero, ¿qué sucedía con los asnos en la antigüedad? En la antigüedad, los asnos no podían trabajar. ¿Por qué no podían trabajar? Porque no eran aptos. No eran aptos para trabajar. Todos los primogénitos eran del Eterno. Todos, absolutamente todos, eran del Eterno. Menos el primogénito del asno. ¿Por qué el primogénito del asno no era del Eterno? Porque era considerado como un animal inmundo que no era apto para trabajar. Ahora bien, ¿qué sucedía con los asnos? Los asnos, para poder trabajar, eran redimidos por un cordero. Tenían que ser redimidos por un cordero. Es una de las leyes para poder utilizar un asno. Ahora, en Jerusalén está ahora caminando un cordero encima de un asno. Si usted analiza qué significa el cordero, qué representa Jesús se representa el cordero que está redimiendo al asno. El asno es tipología de Israel. ¿Por qué el asno es tipología de Israel? Porque la misma Biblia habla, la Torah se interpreta con la Torah o la Biblia se interpreta con la Biblia. Porque el asno en la antigüedad tenía que ser redimido por un cordero porque era impuro, era inmundo, no estaba apto para trabajar. Pero la Biblia dice que Israel es como asno montés. Así como los asnos son de lujuriosos cuando ven las asnas, así dice la Biblia en el libro de Osea, así mismo es Israel por los ídolos, así como los asnos son de lujuriosos cuando ven las asnas, asimismo es Israel por los ídolos. Entonces Israel viene comparado con el asno. Entonces, en la antigüedad, el asno tenía que ser redimido por un cordero. Ahora bien, aquí en Jerusalén, ahora en el siglo I, vemos a un cordero caminando por encima del asno. ¿Qué representa el cordero caminando encima del asno? El cordero redimiendo al asno. El asno que es Israel, que está impuro por la idolatría, que está inmundo, y el cordero, el asno para poder trabajar tiene que ser redimido. ¿Por qué? Por un cordero. Si usted analiza Yahshua manda a sus discípulos a una aldea a buscar el asno. ¿Cómo estaba el asno? El asno estaba atado y Yahshua manda a sus discípulos y dice a desatarle y desátenle y tráiganle. ¿Quién estaba atado en ese momento? En ese momento el que estaba atado era el pueblo de Israel. Entonces, la Biblia tiene mucho simbolismo que tenemos que conocer a profundidad. Ahora bien, Yahshua HaMashiach, no estamos hablando de Yahshua en sí. El tema es por qué Juan, sabiendo que Jesús era el Mesías, dudó, según los predicadores. Más bien, Juan no dudó en nada. Ahora le explico. Si los que se están conectando ahora, es posible que no puedan entender lo que voy a hablar a continuación. Pero los hebreos tenían dos conceptos de Mesías. Ellos entendían que venían dos Mesías y uno era el Mesías hijo de David, que era el que iba a redimir todas las cosas, el que iba a derrotar, a derribar el imperio romano, el que iba a quitar la opresión romana, pero yo también entendía que venía un Mesías hijo de José. Cuando hablo de un Mesías hijo de José, estoy hablando de un Mesías, ese es el concepto rabínico, de un Mesías que venía el hijo de Jacob. Entonces, estos dos conceptos venían en la mentalidad hebrea. ¿Por qué? Porque en el Talmud ellos lo explicaban, que iba a venir un Mesías leproso, y ese leproso, ellos dicen que era leproso
por Isaías capítulo 53, cuando habla que más él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces ellos entendían que iba a venir un Mashiach que iba a ser herido por causa del pecado y que iba a redimir al pueblo de Israel. ¿Cómo? A través de su muerte, pero no hablaba nada de resurrección, que simplemente este Mashiach iba a enfrentar al imperio romano. Y aparte de que iba a enfrentar el imperio romano, iba a morir en ese enfrentamiento. Y todo se iba a quedar ahí. Ellos no hablaban de resurrección, pero después de la muerte de ese Mesías, iba a venir otro Mesías, que era el Mesías que iba a redimir o iba a levantar el tabernáculo caído de David. Ellos tenían este concepto de Mashiach. Ahora bien, en el siglo I o antes del siglo I, ojo con esto, se levantó una asamblea rabínica y llegaron a un concilio, llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo de decir, el Mashiach ben Yosef, ¿para qué? No necesitamos ser redimidos, nosotros no tenemos pecado. El Mashiach ben Yosef para nosotros ya no es relevante. Esos eran los conceptos, ya ellos entendían, ya no es relevante. Queremos al Mesías ben David, el Mesías que va a restaurar todas las cosas. Ese es el Mesías que nosotros necesitamos. Entonces, Juan el Bautista, ahora después de tener claro que Mashiach era el Hijo de Dios, era el Mesías que había de venir, pero tenía en su mente una, no duda, sino más bien aclarar algo. ¿Cómo qué aclarar? Si en Jesús se complementaba tanto las cualidades o características del Mashiach ben Yosef, que era el Mashiach que iba a venir conforme a todas las características de Yosef o Joseph, el hijo de Jacob, que lo iban a vender, que lo iban a entrar en la cisterna, que iba a sufrir y así sucesivamente. Entonces ahora vemos a Johanan, que está preso y está a punto de morir. Entonces ahora manda a sus discípulos a preguntarle a Johanan que si él era el que había de venir o hemos de esperar a otro. Lo que Juan está preguntando aquí, amados hermanos, es lo siguiente: que si Yahshua había de venir y aparte de Yahshua esperábamos otro Mesías más, porque era la mentalidad hebrea. Entonces Jesús le dice, no. ¿Cómo Jesús le dice que no? A través de su respuesta, porque el Mesías tenía que cumplir varios requisitos en el círculo rabínico para poder ser llamado Mesías. Lo primero que el Mesías tenía que sanar era un ciego de nacimiento, y lo cumplió antes de Juan estar en la cárcel. Perfecto. Eso era en el círculo rabínico. Otro de los detalles que tenía que cumplir era sanar un leproso. También sanó leprosos. Y otro de los detalles que él tenía que cumplir era sanar un ciego de nacimiento. También sanó ciego de nacimiento. Entonces, todas las características estaban en él como Mesías. Entonces, Johanan no está dudando, más bien está preguntando algo para confirmar, porque tenía un concepto de dos Mesías. Juan sabía que él era el Mesías, pero él creía que este más bien era el Mesías sufriente. Mesías sufriente. Entonces ahora tú eres el Mesías sufriente, entonces ahora faltaría el Mesías que se manifestara con su gloria. Entonces cuando Juan le dice, cuando Jesús le dice, ve y dile a Juan lo que has visto. Vayan y díganle a Juan lo que han visto. Número uno, los ciegos ven. Cualidades del Mesías. Los ciegos ven. Los cojos son sanados. Ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio, y bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. ¿Sabe lo que le está diciendo Juan? Lo que le está diciendo Yahshua HaMashiach a Juan. En mí se centran todas las cualidades, tanto las cualidades del Mashiach ben David como las cualidades del Mashiach ben Yosef se centran en mí. O sea, no tienen que esperar otro.
yo soy el Mashiach que vengo a redimirle del pecado y de la muerte, pero también soy el Mashiach que voy a restaurar el tabernáculo caído de David o las 12 tribus de David. Entonces, no hubo duda en Juan, sino más bien Johanan está hablando. Johanan tenía una mentalidad en el primer siglo de dos Mashiach. Mashiach ben David y Mashiach ben Joseph. Mashiach ben David, el Mashiach que iba a restaurar todas las cosas, y Mashiach ben David, Mashiach ben David, el Mashiach que hijo de David, el que... Ahora, ¿de dónde sacaron ellos esto del Mashiach sufriente? Sencillo y simple. Aquí tengo unos cuantos versos bíblicos, los cuales voy a compartir con ustedes ahora mismo para que usted entienda cómo ellos sacaron, ¿ok? Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel capítulo 9, verso 26, donde habla que la semana 62 habla de que la vida del Mashiach le será quitada. Claro, no es en la semana 62, más bien es en la semana 69, cuando Yahshua HaMashiach llega a Jerusalén. Entonces, otro detalle es Zacarías 9:9, que habla: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Aquí vemos, hasta ahora vemos el concepto de Mashiach sufriente conforme a los rabinos. Ok, pero ahora vamos a ver el concepto del Mashiach triunfante, que es Mashiach ben David. Y de Efraín destruiré los carros, la parte B, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, si usted me dice, oiga bien, si usted analiza, los rabinos tenían una mentalidad totalmente distorsionada acerca de estos versos, porque aquí simplemente está hablando de un Mesías que iba a venir como redentor a través de su humildad, iba a entregar su vida, y ese mismo Mesías iba a ser el Mashiach triunfante que iba a redimir e iba a restaurar todas las cosas en Israel. Ahora, si nosotros analizamos el capítulo 53, también habla de esto, y así sucesivamente. Y el capítulo 11 de Isaías habla del reinado de Mashiach, habla del Mashiach ben David, el Mashiach triunfante. Es un tema, amado, que quise traer. Tal vez sea un poquitito complicado para usted, un poquitito difícil, porque de verdad, han oído poco de él, pero ese era el concepto del Mesías que tenían en el primer siglo. Concepto de Mesías, Mashiach ben David y Mashiach ben Joseph. Entonces ahí podemos ver que Juan en sí no dudó, sino más bien él tenía dos conceptos de Mesías. Mesías, el hijo de José. ¿Por qué Mesías, hijo de José? Porque ellos entendían que iba a venir un Mesías conforme a todas las cualidades de José. Iba a ser vendido, iba a ser exiliado, y de hecho él fue vendido por Judá y fue exiliado, tuvo que ser exiliado a Egipto. Lo mismo que pasó con José. Entonces el otro concepto que tenía era de Mashiach ben David, que era conforme a todas las cualidades, un Mashiach rey, un Mashiach triunfante. Así es, amado, muchas bendiciones, shalom, Dios les bendiga. Todavía las personas que están ahí conectadas, dejen su comentario ahí. Muchas bendiciones.